Buenos días a todos, mi nombre es Evelyn Santilli y en el día de hoy, junto con mi colega, la licenciada Delfina Bresano Tegui, les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Frecuencia del síndrome de postcolecistectomía en un hospital privado. El síndrome de postcolecistectomía se define como el desarrollo y o la persistencia de síntomas gastrointestinales luego de la colecistectomía. Según la evidencia revisada, este síndrome se reporta en un porcentaje variable que va entre el 5 y el 87% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente. La variabilidad depende de diversos factores como los criterios diagnósticos adoptados, el tiempo de seguimiento de los pacientes, la indicación médica por la cual se realizó la colecistectomía y la presencia de síntomas previos a la cirugía relacionados con otras patologías. Los síntomas gastrointestinales comprendidos dentro del síndrome son la diarrea, distensión y dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos, constipación, meteorismo, entre otros. El síntoma posquirúrgico más recurrente es la diarrea y según la bibliografía el que más afecta la calidad de vida de los pacientes post-COLELAP. La etiología y fisiopatología del síndrome aún no está definida. Algunos autores postulan que podría deberse a causas de origen biliar o no biliar y a su vez a causas orgánicas o funcionales. La COLELAP constituye el método de elección en el tratamiento de los pacientes con colelitis asintomática y el objetivo de la misma es aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. En este sentido suele ser un procedimiento quirúrgico de bajo riesgo y uno de los más comúnmente realizados por el Servicio de Cirugía General en Argentina. El tratamiento nutricional post-COLELAP no está estandarizado, por lo que debería individualizarse en base a cada paciente. En lo que respecta a los objetivos de nuestro estudio, el objetivo general fue determinar la frecuencia del síndrome en pacientes adultos operados de COLELAP en un hospital privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los objetivos específicos fueron conocer la prevalencia de los síntomas digestivos pre y posquirúrgicos más frecuentes, determinar los alimentos más frecuentemente eliminados antes y después de la cirugía, evaluar la pérdida de peso del paciente en el posquirúrgico tardío e identificar factores asociados con el síndrome, incluyendo edad, sexo, diagnóstico nutricional, síntomas prequirúrgicos y pérdida de peso posquirúrgica. Se incluyeron pacientes de ambos sexos mayores de 18 años operados de COLELAP en el periodo de enero a junio del 2023 que se encontraban hospitalizados en el Hospital CEMIC. Por su parte, se excluyeron pacientes con patologías psiquiátricas o deterioro cognitivo que les impedía comprender el propósito del estudio o las preguntas de la encuesta, pacientes operados de colecistectomía convencional o convertida, pacientes que en su historia clínica contaban con antecedentes de cirugías digestivas previas, que pueden tener un impacto en la sintomatología digestiva, enfermedades inflamatorias intestinales, neoplasias activas, colon irritable y o pacientes que no quisieron participar. El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia y el tamaño muestral se calculó con el programa OpenEpi, considerando una prevalencia hipotética del 23% del síndrome. Fue un estudio descriptivo, observacional y transversal. Se llevaron a cabo dos encuestas. La encuesta inicial se puso en práctica en forma presencial o telefónica y estuvo a cargo de un licenciado en nutrición perteneciente al servicio de alimentación. Luego de realizarla, se solicitó un correo electrónico y un número telefónico para realizar el seguimiento de ese paciente. Además, se brindaron pautas alimentarias acordes a la primera semana del posoperatorio. Los datos del posquirúrgico tardío, es decir, al mes de la cirugía, se recolectaron mediante encuestas autoadministradas que se enviaron a los pacientes por correo electrónico. En aquellos casos en los que no se obtuvieron respuestas a través del cuestionario online, se recurrió al contacto telefónico. Lo que respecta a los resultados, se recolectaron 73 respuestas en el posquirúrgico inmediato con una tasa de no respuesta al mes del 35%, conformando una muestra de 48 personas en el segundo contacto. El 57,5% de la muestra era de sexo femenino con un promedio de edad de 50 años. En cuanto al diagnóstico nutricional, el 68,5% de la muestra tenía exceso de peso. El 24,9% de la muestra tenía riesgo nutricional en el prequirúrgico. Ese valor ascendió en el postquirúrgico, representando un valor del 41,7% de la muestra. El principal diagnóstico prequirúrgico fue la litiasis sintomática, seguido por la colecistitis, la litiasis asintomática y en menor medida los pólipos y la pancreatitis. El 76,7% de las cirugías fueron programadas.
En cuanto a la frecuencia del síndrome postcolecistectomía en nuestro estudio, la misma se reportó en el 62,5% de la muestra. El 90% de dicho porcentaje tenían síntomas previos a la cirugía. En el cuadro se puede observar el porcentaje de personas que presentaron cada sintomatología tanto previa a la cirugía en color celeste como posterior en color anaranjado. De las 48 personas encuestadas en el postquirúrgico, 13 presentaron dolor abdominal y 14 presentaron distensión abdominal. El 92,3% de los que presentaron dolor abdominal y el 78,6% de los que presentaron distensión abdominal ya los presentaban desde el prequirúrgico, mientras que el 60% de los que presentaron diarrea y el 75% de los que presentaron acidez no habían presentado dicha sintomatología previo a la cirugía. El 70% de los encuestados refirió haber eliminado algún alimento en el prequirúrgico, mientras que se observó un descenso en este porcentaje en el postquirúrgico, presentando el 50% de los encuestados. Los alimentos principalmente eliminados fueron las frituras, las harinas, los productos ultraprocesados, tanto en el pre como en el postquirúrgico. En el postquirúrgico el porcentaje fue menor en todos los casos con respecto al prequirúrgico. Luego de la cirugía, el 56,2% de la muestra refirió haber perdido peso, mientras que el 59,3% perdió entre 1 a 5 kilos, el 29,6% entre 6 a 10, mientras que el resto refirió no saberlo. No se encontró asociación significativa en cuanto al síndrome postcolecistectomía con la edad, el sexo, el diagnóstico nutricional, los síntomas prequirúrgicos y la pérdida de peso. Si bien el síndrome postcolecistectomía puede definirse como el desarrollo y o la persistencia de síntomas gastrointestinales luego de la cirugía colecistectomía, no existe consenso en su definición debido a que los síntomas que la componen varían respecto a cada estudio, así como también el tiempo de aparición de los mismos. En cuanto a la frecuencia reportada en nuestro estudio, que fue el 62,5%, al tomar solo aquellos estudios que tuvieron un tiempo de seguimiento igual al presente estudio, los resultados fueron heterogéneos, mientras que uno de los estudios reportó una frecuencia del 39,1%, otro la reportó en el 87,4% de la muestra. Al igual que en la mayoría de los estudios, no se encontraron diferencias significativas en lo que respecta a la edad, el sexo y el diagnóstico nutricional según IMC con el síndrome postcolecistectomía. En cuanto al riesgo nutricional, los antecedentes citados no analizaron esta variable, por lo tanto no se puede hacer un análisis comparativo. Cabe mencionar que existe un aumento en el riesgo nutricional en el postquirúrgico con respecto al prequirúrgico. Además, más del 50% de la muestra refirieron que habían perdido peso luego de la cirugía. No se puede contemplar ese valor en concreto debido a que se tuvieron en cuenta las categorías del MST y además se desconoce si hubo una recuperación del peso posterior a nuestro contacto. En cuanto a los síntomas, los predominantes tanto en el pre como en el postquirúrgico, al igual que un estudio mencionado en la bibliografía, fue la distensión y el dolor abdominal. En cuanto a la acidez y la diarrea, cabe mencionar su aparición luego de la cirugía. En lo que respecta a la diarrea en particular, se reportó en el 20,8% de la muestra, que es un porcentaje que se encuentra dentro de los valores mencionados en la bibliografía, que van desde el 0,9 al 35,6%. En cuanto a la eliminación de alimentos, el porcentaje de personas que eliminaron algún alimento en el prequirúrgico fue elevado, fue del 70%. Esto podría tener que ver con las recomendaciones dietéticas que se suelen brindar en el prequirúrgico asociados al control de síntomas. El porcentaje de personas que eliminó algún alimento en el postquirúrgico disminuyó, que fue del 50%. A pesar de eso, cabe mencionar que las pautas brindadas al alta fueron únicamente para el control de grasas durante la primera semana del postquirúrgico. Los principales alimentos eliminados fueron las frituras y los ultraprocesados y el principal motivo reportado fue la mejoría de la alimentación
en concordancia con las recomendaciones brindadas por las guías alimentarias para la población argentina. Sin embargo, también se destacaron otros alimentos como el grupo de las harinas y las carnes. Dentro de las limitaciones de nuestro trabajo podemos mencionar la tasa de respuesta al mes, que fue elevada, fue del 35%, a pesar de haber intentado varias vías de comunicación. El peso utilizado en nuestro estudio fue el peso referido por los encuestados y por último, en la literatura se observa una disminución en la prevalencia de este síndrome con el correr del tiempo, por lo que un mes de seguimiento podría resultar insuficiente. En lo que respecta a las conclusiones de nuestro estudio, podemos mencionar que el síndrome post-colecistectomía es una entidad frecuente en la población estudiada al mes de la cirugía. El dolor y la distensión abdominal persistieron desde el prequirúrgico, mientras que la diarrea y la acidez aparecieron en el postquirúrgico. Además, no se encontró asociación entre el síndrome post-colecistectomía y las variables estudiadas. Los alimentos eliminados con mayor frecuencia, tanto en el pre como en el post, fueron las frituras y los ultraprocesados, y más de la mitad de la muestra refirió presentar pérdida de peso posterior a la colecistectomía, evidenciando así la importancia del seguimiento interdisciplinario de estos pacientes.